¿Cómo le va, familia? Salute me gusta decir, y más en un programa donde hablamos de la misma. Bienvenidos. Es un tanto extraño en tantísimos años que hacemos el consultorio, nuestra televisión saludable, que no esté el doctor Esquinazzi, te ha tomado un descanso, está de vacaciones. Fuerte abrazo, Mauricio, desde el Colegio de Médicos Distrito 3 Morón, que abre las puertas para que esto sea una realidad y le llegue a tanta gente. Le vamos a contar de qué va el programa de hoy. Saludamos al equipo, las muchas gracias por estar presentes y acompañarnos siempre, el amigo y el equipo del grupo. Vamos a empezar contando que pegadito a nosotros vamos a estar con Pablo. Pablo es Meliquio, nuestro psicólogo de cabecera le llamamos. Pablo va a estar en abril presentando, ya se ha presentado, nosotros vamos a hacer público en abril, una historia maravillosa sobre Malvinas. Maravillosa, digo, por el recuerdo de lo que significa la isla interior, donde 3 historias se compadecen en tiempos de guerra. Entonces vamos a estar hablando de eso. Y puntualmente de qué significa unos talleres de lectura que propone. Pegadito nos vamos a ocupar de nuestros adultos mayores, porque el tema de farmacias y el reclamo que hacen los colegios y las asociaciones al PAMI será un tema que nos va a convocar. Y el otro tema que tiene que ver con la realidad de nuestros adultos mayores. Vendrá al piso el licenciado Claudio Ríguez, exdirector del PAMI. Va a estar charlando acá sobre muchas cuestiones que nos van a emparentar absolutamente sobre la realidad que viven nuestros padres, abuelos, nuestros adultos mayores, o como me gusta decirle, nuestros queridos viejos. Sean bienvenidos al consultorio. Esta es la televisión saludable para esta semana. Gracias. Centro de Ojos Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó. Para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Morón en obras. Estamos asfaltando las calles del partido, poniendo en valor las plazas y los espacios públicos, renovando la iluminación de todos los barrios. Continuamos construyendo el Morón que soñamos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Vamos de lleno en la apertura, tal cual lo anticipábamos. Ya hemos dicho que el doctor Esquinazzi se ha tomado un descanso y estamos nosotros al frente del programa. Decíamos recién la posibilidad de charlar con el licenciado Pablo Meliquio, es nuestro consultor aquí. Pablo, ¿cómo estás, Raúl?
Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Un gustazo, Pablo, muchas gracias. En realidad estamos organizando abril, no porque abril deba ser la fecha exacta de memorar a los caídos en Malvinas, pero si hay que ponerle una fecha, le ponemos el 2 y cerca de ese tiempo vamos a estar hablando de la isla interior. Pero ahora entramos en eso. Contame esto que arrancó esta semana, esta propuesta de taller de lectura que has propuesto, ¿por dónde va? Bueno, sí, fue una idea de la editorial Palabrava, que es con la que publiqué un libro del que hablamos bastante, Raúl, que es El mundo sin mamá, aquel libro en el que cuento acerca de la pandemia, la enfermedad y muerte de mi madre, y cómo es cuidarla y todo eso que si bien es bastante autobiográfico, creo que para cualquier ser humano que tiene que atravesar ese camino de cuidar a un ser amado y despedirse de él puede serle útil. Así que se abrió digamos, una suerte de encuentro, un club de lectura. En principio, bueno, arrancaba en el día el jueves pasado, y a partir de ahí una serie de jueves, donde en este caso 2 jueves se va a leer el libro, y en uno de los jueves voy a estar yo presente para que me puedan hacer preguntas, preguntarme acerca también de cómo es la cocina de un libro, cómo se produce un libro, y en este libro puntual seguramente va a ir despertando para que la gente quiera reflexionar acerca de temas que también como psicólogo me toca acompañar a mis pacientes, que es enfermedad, vejez, muerte, todos esos temas que a veces queremos evitar, pero que son los grandes maestros, ¿no? Pablo, la lectura la hacen los propios participantes de estos encuentros, ¿no? Exactamente, la propuesta es esa. Mirá. Igual lo vamos a ir renovando, y si después Bien. la gente está interesada, ahí están mis datos. Si se sigue sumando gente, se sumó mucha, iré haciendo algún otro taller, de alguna manera, para que nadie quede afuera, esta posibilidad de leer, que siempre leer y en conjunto es muy sanador, es muy recomendable, y mucho más si después se reflexiona en equipo, ¿no? Bueno, que se repita, hoy es todo muy poquitito porque estamos en el medio de tanta actividad, pero vamos a hablar de la isla interior. ¿Qué quiere decir 3 vidas después de Malvinas? ¿Cómo me lo resumís? Y dejamos el tema o en el piso, que seguramente es mucho mejor viéndonos acá y hojeando el libro. Sí, seguramente quiero estar ahí con ustedes, porque es un libro que gestado, por supuesto, desde el epicentro del oeste, acá desde Castelar. Después que terminé el libro sobre Norita Cortiñas, el lado Norita de la vida, me quedó ahí resonando el tema de Malvinas. En el 2019 hicimos muchísimas presentaciones con Norita Cortiñas, pero en el medio empecé a pensar la idea del libro, a tomar algunas notas. En el 2020 empecé a entrevistar a 3 excombatientes. Se me ocurrió pensarlo, ¿sabes qué, Raúl? Con los elementos de la naturaleza. Así que empecé con tierra, y ahí entrevisté a Reinaldo Arce, que él estuvo en el territorio de las Malvinas combatiendo. Sí, claro. Lo entrevisté, charlé mucho con Reinaldo, varios encuentros. Unas historias impactantes de la vida de Reinaldo antes de Malvinas, durante y el después. Por eso el libro también se llama 3 vidas después de Malvinas, porque obvio que son entrevistados 40 años después. Por agua, Darío Correa, que estuvo en el hundimiento del Belgrano, y también una historia muy impactante también en su vida previo a la guerra, y por supuesto esto del hundimiento del Belgrano y cómo tuvo que resistir, digamos, 2 días en un salvavidas con otros compañeros hasta que fueron rescatados. Su vida después fue muy, muy dramática, no le costó mucho asumir y elaborar el trauma que significó la guerra para él. Y por aire, Alberto Filippini, que es el único militar que entrevisté. Con Alberto nos juntamos mucho en su casa, acá en Castelar. Me contó, bueno, su vida de militar, lo que fue prepararse, digamos, como militar, y el hecho que le tocó una guerra y le tocó puntualmente comandar varias misiones. Una de ellas fue el hundimiento del Argonaut. También todo un despliegue interesantísimo, lo que significó para las fuerzas aéreas aprender a volar al ras del mar. Bueno, me metí en cada una de las historias, en sus familias, y lo que hice es ficcionar, es decir, cada capítulo, como te explicaba, arranca con ellos,
pero después yo hago una suerte de inspiración de sus historias y le pongo las preguntas que suelo hacer en mis libros como psicólogo, bueno, ¿qué es la guerra? ¿Cómo resistir un trauma, ¿no? Porque todos de alguna manera tenemos traumas, y el trauma de la guerra tiene un efecto que se llama el estrés postraumático, lo que significó volver y que en el país casi no se hable de Malvinas, lo que llamó la desmalvinización y los pactos de silencio. Bueno, ahí un poco te sintetizo un libro que cuando esté en el piso te iré contando las historias que pude recolectar, que son muy fuertes. Tan fuertes como la realidad crítica y dura de Ucrania, del dolor enorme de lo que vemos a través de los medios, porque es la guerra al instante. Hoy la tenemos presente ahí a través de todos los contactos. Pablo, te libero. Por dos cosas también te agradezco. Por la urgencia de haber preparado este diálogo entre tantísima actividad tuya y nuestra. Gracias. Y lo primero que dijiste es que, hablando y hurgando en nuestros adultos mayores, nosotros en esta casa nos vamos a ocupar de un nicho casi olvidado, que es un espacio para ellos. En ese espacio, alguien que te conoce, que es Claudio Ríguez, nos contaba acerca de algo que viven y les duele a los adultos mayores, que es la soledad. Y sobre esto vamos a charlar. Y los silencios. Sí, bueno, muchas gracias. A vos, Pablo, a vos. Ser parte del equipo y acá estoy para lo que necesiten. Y de la misma forma contás con nosotros. Un fuerte abrazo, Pablo. Gracias por esto. Abrazo, gracias. Chao, mi viejo. Bueno, cumplimos. Queríamos charlar con Meliquio. Se viene La Isla Interior. Veíamos allí el libro. Y en abril tendremos la posibilidad, ojalá, de, entre tanta actividad, tenerlo acá en el piso. Hay una pausa prevista. Volvemos en un minuto nada más. Esto es El Consultorio. Me gusta decir su eslogan. Más que nunca. Televisión saludable. Centro de Ojos Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó. Para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Morón en obras. Estamos asfaltando las calles del partido, poniendo en valor las plazas y los espacios públicos, renovando la iluminación de todos los barrios. Continuamos construyendo el Morón que soñamos. Municipio de Morón, corazón del oeste.
Muchísimas gracias. Vamos al diálogo con Guillermo, con el farmacéutico Videberry, desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Nos está viendo, nos escucha. Guillermo, ¿cómo estás? Te saludo yo, Mauricio. Hoy le dimos un poquito de descanso, está tomándose sus vacaciones correspondientes. ¿Cómo te va, Guillermo? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están las cosas en el colegio? Como para entrar de lleno, antes de mostrar la nota enviada a PAMI. Contame cómo están las cosas allí. Bien, bien, trabajando. Bueno, PAMI un poco lleva la atención por estos días, por la proximidad de la fecha del vencimiento del convenio, pero bien, trabajando normalmente. Digo normalmente porque enero y febrero se trabaja normalmente también, pero siempre hay algún bache por las vacaciones. Ahora ya estamos con todo. Más en mi cargo que al día 31 de marzo en esta institución termina el ejercicio, entonces es un poquito más apresurado marzo, que de acá al 31 hay que ir poniendo todo en condiciones. Guillermo, poné la nota, por favor, cuando quieras, en imagen. Tanto COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina, tanto la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia, tanto la Asociación Mutual Farmasur, la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, FEFARA. ¿Qué le piden a PAMI? ¿Cómo me lo contás para la gente? ¿Qué vence el 31 de marzo y por qué están preocupados? Claro, PAMI tiene un convenio de medicamentos con la industria que lo renovó a fines del año 2021, pero el convenio ese sería la adquisición que PAMI hace de medicamentos, cómo va a abonar los medicamentos. Y después está la parte de hacerle llegar esos medicamentos a los jubilados, que es la dispensa. Y la dispensa es a través de las farmacias nucleadas en distintas cámaras, en distintos organismos. La farmacia de la provincia de Buenos Aires, estamos dentro del Colegio de Farmacéuticos mayoritariamente, y está en la Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, junto con las otras asociaciones se le hace llegar una inquietud al PAMI en función de que el día 31 de marzo vence el convenio, y ahí se le solicita, entre otras cosas, no solo sobre el convenio, sino se le pide que haya alta de farmacias, porque estamos viendo que hay farmacias que abren en zonas donde son necesarias y no hay otras, y después les cuesta que PAMI las incorpore al padrón de prestadores. Eso es un problema para el barrio, que se pone contento que tiene una farmacia, pero cuando va el afiliado de PAMI no le podemos dispensar. Y a su vez, bueno, poder mejorar las condiciones, ya que hoy PAMI paga en término, hay que ser honestos, pero los plazos son una parte a los 8 días, una parte a los 40 días y el saldo a los 60, y con esta etapa inflacionaria no escapa nadie, va a ser un año inflacionario, estamos con el cierre del acuerdo con el fondo, pero los pronósticos optimistas hablan de que entre este año y el año que viene la inflación va a estar siempre, al menos este año, por encima de 50 puntos. Se le piden distintas cosas y una es que no llevemos hasta los 60 días para cobrar la totalidad de los medicamentos y lo cobremos antes. ¿Por qué antes? Porque teniendo en cuenta que la farmacia paga habitualmente a 15 días. Algunos tenemos convenio de pagarle antes, a la droguería cierra la semana, le pagamos a los 4, a los 11, pero el promedio de pago de las farmacias es 15 días. Es decir, que el medicamento que el jubilado, con buen criterio, ¿no?, retira sin cargo de la farmacia, a los 15 días la farmacia ya se lo pagó a la droguería y a la industria, pero lo finaliza de cobrar a los 60 días. Entonces, con servicios en aumento, con el costo del dinero, la inflación en aumento, entre los puntos que solicitamos es la reducción del plazo final del cobro total de la prestación. Bien, ¿cómo marchan los tiempos? Porque estamos casi a mediados de marzo, la fecha de la nota es 4 de marzo y debe resolverse antes del 31. Me da la sensación, o por ahí se resuelve más rápido de lo que yo imagino, que queda poco tiempo. Sí, nunca los argentinos resolvemos las cosas mucho tiempo antes que venzan los plazos, pero todavía tenemos más de medio mes y estamos confiados en que la respuesta a esta nota va a ser una convocatoria y se van a comenzar a pulir los detalles.
Ya te digo, las farmacias, que se vio con esta pandemia que tuvimos o que tenemos, pero ahora en menor medida, ha estado y ha sido un puntal en el sostenimiento de la salud pública y más en el sector de los jubilados, que todos tienen una farmacia cerca de su casa y la financiación de la entrega corre por cuenta de la farmacia, ¿no? Guillermo, Entonces, bueno, ¿sos optimista a la hora de imaginar que todo esto, este atraso de precio, esta renovación con reducción, bueno, todo lo que pide la nota se va a poder dialogar en buenos términos y se va a terminar bien? sí, yo creo que sí, es más que optimista, yo soy realista. También ahí se habla de que el precio del medicamento que PAMI ha conseguido es más bajo que el precio habitual de público, pero esa brecha se ha ido ampliando muchísimo. Entonces, nosotros no queremos que suban los medicamentos, pero que mantengan una relación entre el precio que PAMI consigue y el precio que el medicamento tiene de venta pública. O sea que es cuestión de precio, cuestión de plazos y cuestión, como dice ahí también, de que cuando una farmacia abra y se decida a arriesgar un capital y a prestar un servicio sanitario en un barrio, sea para todos. Que el jubilado también diga, uy, abrieron una farmacia, yo también puedo tener acceso a mi obra social acá y no que tenga que seguir viajando. No, yo soy optimista, pero soy realista, porque hay cosas que se están pidiendo que son muy, muy fáciles de comprobar. El hecho del costo del dinero lo determina la inflación. La imposibilidad del jubilado de ir a la farmacia que le abrieron cerca de su casa y la molestia que le ocasiona es algo muy palpable. No es que estamos diciendo que estamos ni al borde de la quiebra, ni en un colapso, o es que la nota es informativa y pidiendo cosas absolutamente razonables y fáciles de contrastar con la realidad. Guillermo, ojalá que esto ocurra. Volveremos a establecer contacto a partir de que algo más suceda o que se haga sentir la respuesta de PAMI. Pero quiero aprovechar unos minutos. Por ahí te toca de cerca en cuanto a la conmoción que significa una guerra, ¿no? Dirás por dónde voy. Leía recién que farmacias de Rusia se han quedado prácticamente sin insulina, mirá de lo que estoy leyendo, y de muchos otros elementos básicos para tratar la diabetes fabricados en el extranjero, porque sucede que Europa ha decidido no enviar y limitar el envío de medicamentos básicos. ¿Qué te genera esto? ¿Qué sabes de todo esto? Bueno, partiendo que la guerra podríamos definirla como un estado de locura generalizado, ¿no? Porque es una situación que no está yo para analizar una guerra nunca, realmente es un estado de locura. Y a ese estado de locura le sumamos embargos de todo tipo, y sí, quizá la gente piense que como se fabrican diversas cosas, se fabrican medicamentos. No, el orden mundial, la globalización hace que determinados productos se fabriquen en un determinado lugar y no en otro. Pero esto lo vimos nosotros con la pandemia. Cuando empezó la pandemia, el mundo no tenía barbijos y no tenía elementos menores porque se fabricaban en China, porque el comercio internacional determinaba que era más fácil comprarlos en China. Y de repente nos encontramos con que en los aeropuertos estaban subastando lo que era de un país para llevárselo a otro. Y con los medicamentos pasa, hay estructuras y fabricar una insulina tiene una complejidad. Si bien Argentina es un país que está funcionando en eso, siempre recuerdo que Argentina es uno de los 10 países con mejor industria farmacéutica del mundo, pero todos los países sufren si se le hace un embargo de medicamentos. Por eso digo, no me voy a poner a analizar una guerra, pero si a la locura generalizada de la guerra le sumamos el embargo de medicamentos, que la diabetes, en el caso de la insulina, ataca a cualquiera y de cualquier edad, yo creo que son presiones, pero hay cosas que son muy, muy sensibles, que la falta de medicamentos. Y es muy raro encontrar un país que pueda ser proveedor de todos los medicamentos que necesita. En el caso de los diabéticos, me puse este caso porque es el más crítico, ¿no, Guillermo? Digo, la carencia o la falta, o la posible falta de insulina, más allá que Rusia ponga la voz en alto diciendo que ellos están con capacidad de fabricar la insulina para todo. La cuestión es que diarios rusos están diciendo que falta. Sí, yo no conozco la industria de insulina de Rusia, pero la mayoría de las insulinas se fabrican en 2 o 3 países de Europa y en Estados Unidos. No hay mucho más. Bien.
Bueno, tenés razón que es una gran locura esta. Entendemos que cualquiera de las cámaras y asociaciones que dimos mención para volver al tema primario serán respondidas por Luana Volnovich. A ella le enviaron la nota directamente, ¿no? Como titular del PAMI. Sí, como directora del PAMI. Y en conjunto todas las instituciones, que es lo que nosotros llamamos son las instituciones mostradores, que son los que dispensan los medicamentos. Te repito, el convenio de provisión lo tienen las cámaras de la industria y el convenio de la dispensa, que es del PAMI, lo tienen con las farmacias. Bien. Bueno, te liberamos. Lo que queremos decir es que prontito tendremos la alternativa. Está Claudio Ríguez para la próxima nota, que además te deja sus saludos. Con él vamos a charlar de algo que vos hiciste mención, que tiene que ver con la comprensión del adulto mayor acerca del tratamiento del médico de cabecera. Eso no cambia. Su médico de cabecera va a ser el mismo, pero se lo va a contar Claudio. Pero sí la posibilidad del abanico de estudios que puede hacerse, tiene la libertad ahora, la opción de elegir el afiliado PAMI. Sí, realmente el médico de cabecera para el paciente, el adulto mayor, es fundamental. Es fundamental. Y como digo yo, la visita presencial, yo estoy a favor de los avances tecnológicos, pero el adulto mayor necesita que el médico de cabecera lo vea. Guillermo, saludos a Reynoso de nuestra parte. Un fuerte abrazo para vos, que tengas un buen día. Saludos y un saludo a Claudio y bueno, ya nos encontraremos por el oeste. Muchísimas gracias, viejo, gracias. El farmacéutico Videberry, Guillermo, desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, y este marco y esta nota para la renovación desde las cámaras, como contamos, esperemos que pronta respuesta tenga por parte de la directora de PAMI, Luana Volnovich. Vamos a unos comerciales, nos distancian solo ello para tener a Claudio Ríguez acá con nosotros, vino al piso. El licenciado Ríguez va a charlar sobre los médicos de cabecera. Hoy nos dedicamos a los adultos mayores y si me permiten, un saludo enorme a una gerontóloga que queremos tanto, que es la doctora Margarita Murgieri, docente universitaria de la Universidad de Morón, a quien le mandamos un enorme beso y prontito la tendremos acá contando también alternativas para nuestros queridos viejos. Pausa, ya estamos. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó.
Morón en Obras. Estamos asfaltando las calles del partido, poniendo en valor las plazas y los espacios públicos, renovando la iluminación de todos los barrios. Continuamos construyendo el Morón que soñamos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Muchas gracias. Vamos a entregar el último bloque tal cual lo anticipamos en la apertura. Este es el cierre del programa para charlar con Claudio. Es un amigo de la casa. Claudio Ríguez es licenciado, es sociólogo. Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Hoy vamos a ocuparnos de tu cargo como exdirector del PAMI. El PAMI Morón, digo, para no nombrar UGLs y confundir a la gente. Y después por ahí entramos en otras cuestiones de los adultos mayores, ¿no? A mí me gusta decirles viejos, pero me han corregido muchas veces que a muchos no les gusta. Y abuelos ni te digo. No, mire, abuelo. Yo no soy abuelo. Bueno, tu experiencia dice que no vayamos por esos caminos. Contame un poco lo más clarito que podamos para la gente que pregunta tanto por el tema de los cambios en los médicos de cabecera. ¿Viste? Llega la información, no se procesa, no lo entienden, y entonces dice, bueno, ahora elijo el médico que yo quiero. Bueno, ahora voy a ver al cardiólogo que se me canta. ¿Cómo es este perfil nuevo que da PAMI? O no tan nuevo, en realidad. No, sí, es nuevo y es algo absolutamente novedoso, pero primero vamos a hacer una aclaración. A ver. Vos dijiste médico de cabecera. De cabecera. El médico de, digamos, cabecera no se cambia. Bien. Sigue siendo el mismo. El mismo médico de cabecera que tiene la señora que nos mira, sigue siendo el mismo. El señor, el afiliado, les viejes... Los viejos, las viejas, con cariño, siempre con afecto. Con afecto, claro. Pueden seguir con el mismo médico de cabecera. Si lo quisieran cambiar, hay otro mecanismo que ya está dentro del PAMI para poder hacerlo. Bien. Lo que sí se modifica son los médicos especialistas. El gran nudo, digamos, de la atención médica en PAMI siempre fue el tema de las especialidades. ¿Por qué? Yo voy al médico de, digamos, cabecera, me atiende, voy con una pequeña dolencia, digo, bueno, me duele un poquito el pecho. Y lo primero que me va a decir el médico es, bueno, hacete un electrocardiograma, un ecodoppler y después volvé. ¿Te receta eso? Te receta eso. Tu médico de cabecera. Mi médico de cabecera, exactamente. Cuando yo voy a hacerme ese estudio, ahí entro en un nudo gordiano que es muy difícil de desatar. Primero porque estaba arrinconado antes porque tenía un único prestador. Bien. No tenía elección. Vamos al caso. Acá tengo la receta. Vos sos mi médico. ¿A dónde voy? ¿A PAMI? ¿No? ¿Ya me la autorizaron? No. El médico autoriza y antes yo, digamos, estaba destinado solamente a un único prestador. Correcto. Ahora tengo la libertad de elegir. Bien. Así se llama incluso, lo ha dicho nuestra directora, Luana Volnovich, la libertad de elección que tienen los afiliados para poder elegir entre los distintos médicos especialistas. Estos son cardiólogos, dermatólogos, traumatólogos, las placas, que es muy común que... Vamos al médico de cabecera y nos dice, bueno, hacete una placa, me duele un poquito la rodilla porque estaba caminando y tuve un pequeño traspié, me duele, bueno, hacete una placa. Esa placa muchas veces demoraba muchísimo tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar arrinconado, entre comillas, a un único prestador, yo tenía que esperar, digamos, que me dieran un turno y ese turno por lo general se demoraba mucho. Bien. En vez ahora... Tengo la libertad de elegir el médico, con qué médico especialista yo me voy a hacer ese estudio. Entonces, por lo tanto, se acortan los tiempos, se aceleran los plazos, que incluso, digamos, en las personas mayores es muy común, digamos, que cuando uno tiene un problema quiera tener una salida o una solución o una respuesta en el menor tiempo posible. Y no es justo. No hay eso, tiempo para esperar. Claro que es muy justo, absolutamente justo. Yo quiero que el tiempo sea pronto. Sí, pero además... dinamiza el aspecto de los prestadores, permite que compitan entre ellos y además también un tema fundamental, evita la sobreprestación o en todo caso la facturación, porque antes era un sistema capitado y ahora es un sistema de libre elección. Es decir, por el sistema de cápitas el PAMI le pagaba al prestador, es decir, a los médicos especialistas por un determinado cupo, atendiera o no a ese cupo, digamos, sobre un cupo estimado de 10.000, pongamos un número, capaz que ese prestador atendía a 7.000, pero cobraba por 10.000, porque eso era lo que le pagaba el PAMI, porque efectivamente es un sistema capitado. Ahora es un sistema de libre elección. Van a cobrar por lo que efectivamente presten. Y además le permite a los afiliados y a las afiliadas elegir con qué médico se hacen ese tipo de estudio. Y no estamos hablando de cualquier estudio, estamos hablando de los estudios vinculados con los diabetólogos, que es una especialidad muy requerida por las personas mayores, por los cardiólogos, hay muchos problemas de presión alta o de hipertensos, digamos que eso después se refleja, digamos, en arritmias, etcétera, etcétera, que son de cuidado, pero que
por ahí no generan, digamos, un problema muy serio. Pero para una persona mayor, sufrir una arritmia ya es un proceso de susto, de angustia, de estar preocupado. Entonces va al médico o a la médica de, digamos, cabecera, le dice, tengo un poquito de dolor en el pecho o tengo una pequeña arritmia. El médico o la médica le dicen, perfecto, bueno, anda a hacerte un estudio cardiológico, un ecodoppler, por ejemplo, bueno, y después volvé. Ese estudio es el que hoy tiene la posibilidad, el afiliado o la afiliada, de elegir con qué médico se lo quiere hacer. Convengamos también, pensaba, no acostumbro a poner casos personales, pero por ahí en mi vieja, que les gusta esta atención rápida primero, se acostumbran a su médico de cabecera y por contagio de amigas, vecinas o familiares, dicen, mira, la atención buena de un cardiólogo, de un laboratorio es esta, y después quieren ir a ese, no quieren estar atados, o como decías, que puedan elegir o puedan cambiar y que sea rápido. Sí, pero hablamos siempre del médico especialista. Correcto. Lo que no se modifica pues, es una cuestión clave, Raúl, porque en eso a veces hay pequeñas confusiones que no tienen que ver, digamos, con la forma en que comunica el PAMI, porque el PAMI realmente lo ha comunicado muy bien, sino con la gran cantidad de información que se tira y a veces se confunde el médico de cabecera con el médico especialista. El acceso a cualquier tipo de estudio lo hace el médico de cabecera, correcto, que es el que tiene tu historia clínica, el que te guía, el que te orienta, el que te va siguiendo sobre tu estado de salud. Bien. Ahora, los estudios especializados con los médicos especialistas que sugiere el médico de cabecera, hoy son de libre elección. Y realmente sí, este sí es un salto absolutamente novedoso, absolutamente favorable para nuestros afiliados, y realmente creo que pone al PAMI en una posición en cuanto al esquema de prestaciones, por lo menos con los médicos y las médicas especialistas, realmente de avanzada. Si alguien se pregunta, ¿el abanico de médicos a cubrir, los especialistas a cubrir, están? ¿Se han convocado? A ver, el PAMI ya tiene una batería importante pero de va a tener que médicos y ampliarla. prestadores. Bueno, pero esto permite precisamente, digamos, que Eso, se amplíe. bien. Digo, tanto los médicos y las médicas especialistas que quieran incorporarse al PAMI, seguramente lo van a hacer, porque además el PAMI tampoco paga poco en comparación con otras obras sociales, ¿sí? Y hablo de obras sociales privadas, sobre todo, que tienen gran nombre, que funcionan bueno, y que los ejecutivos están bastante, digamos, contentos, pero no los médicos. Pero no los médicos, correcto. exactamente. Lo hemos charlado en este programa con Mauricio. Sí. La poca paga a la hora de tener que definir una obra social de... No diga nombres pero reconocido. Pero estamos hablando con conocimiento de causa, digo, no solo de la época que yo estaba en el PAMI como director, sino que eso después siguió, incluso creo que hasta se ha profundizado. Yo tengo familia con médicos y médicas que realmente se quejan de esa obra social porque la verdad que los niveles de pago son bastante bajos. El PAMI, digamos, además tiene una gran ventaja el PAMI. Tiene un presupuesto importante, pero sobre todo tiene una masa de afiliados, que son las personas mayores, que es un número importantísimo. Entonces, en cierto modo, nosotros podemos decir que manejamos el mercado. Eso está totalmente claro. Entonces, me parece que hoy para los médicos o para los profesionales y las profesionales médicas se abre una gran posibilidad de empezar a formar parte de la cartilla de prestadores de PAMI. En tu trayectoria de tanto tiempo como director y como asesor en el trabajo con PAMI, con adultos mayores, ¿lo ves como una buena alternativa estos cambios, puntualmente del que hablamos? Lo veo como algo muy de sentido común porque soluciona uno de los grandes problemas que siempre habíamos tenido en el PAMI, en el instituto, que era la urgencia que tenían los afiliados por hacerse el estudio que le indicaba el médico de cabecera. Gran parte, digamos, del tiempo que nosotros teníamos en la atención a nuestras personas mayores era en la búsqueda de sobreturnos, porque había personas que no podían esperar 3 o 4 meses para hacerse un ecodoppler porque realmente se sentían muy mal, porque realmente los estudios no le daban bien o porque su salud se estaba deteriorando. Entonces gran parte de nuestro esfuerzo era en conseguir sobreturnos. ¿Por qué? Porque estaba todo saturado. Esto ahora permite que el afiliado, una vez que tiene la orden del médico de cabecera para hacerse ese estudio, vaya y elija con quién se lo quiere hacer. Bien, es importante entonces. Claro. Pensaba en lo que hablas de la urgencia del adulto mayor por la resolución de temas con su salud. ¿Y por qué lo quiere rápido? Porque quiere resolverlo ya, porque el tiempo que tiene, por ejemplo, un control cardíaco determinado. Bueno, yo ya quiero verlo, quiero ver cómo estoy. Y está bien que eso ocurra, está bien que la respuesta sea rápida. Sí, yo creo que todos tenemos, digamos... No, desde ya. Pero en el caso de las personas mayores hay una sensación, digamos, se produce, digamos, un proceso de angustia o de ansiedad
cuando su salud empieza a verse deteriorada. A todos creo que nos pasa lo mismo, pero en el caso de las personas mayores esto se acentúa, sobre todo porque obviamente son personas mayores, lo que no quieren es verse mal. A medida que pasan los años nosotros vemos que también nuestro cuerpo, obviamente es una cuestión biológica, vamos envejeciendo, vamos haciendo menos cosas quizás que las que podíamos hacer antes. Yo no puedo correr 10 kilómetros como lo corre un pibe de 20 y sí podría correr 10 kilómetros como lo corre una persona de 57, 58 años, ¿se entiende? Digo, bien, esto está claro, pero no puedo competir con una persona de 20. Entonces tengo que entender que esos procesos biológicos son lógicos, que se van dando durante el transcurso o el curso de nuestra vida. Por eso es muy importante, digamos, generar estos espacios también para que los adultos mayores entiendan que un proceso clave es el cuidado de los hábitos, el ejercicio físico, una alimentación saludable, tener una vida social, eso ayuda muchísimo. Entonces ayuda a entender que el proceso de la, digamos, vejez, que no es un periodo corto de nuestra vida. Hoy una Cada persona... vez es más largo, ¿no? Sí, hoy se vive más años, pero además en el curso de nuestra vida, hoy una persona mayor es considerada a partir de los 60 años. ¿Sí? Digo, todos los organismos que estudian el proceso de, digamos, vejez consideran a una persona mayor a partir de los 60 años. Yo conozco personas de 60 años, vos también, Raúl, que son personas hiperactivas, que todavía siguen trabajando y cómo, que tienen proyectos, que tienen sueños. Sí, totalmente. En el proceso, digamos, de avance de nuestra vida, de alargamiento de nuestra vida, hoy una persona que cumple 60 años tiene una proyección de 25 años más. Es decir, estamos hablando que es un proceso de los más extensos en el curso de vida. Porque uno cuando es niño de los 0 hasta los 10. Cuando es joven o puber, digamos, es desde los 10 hasta los 15, 18. Después ya empieza, digamos, a ser joven hasta los 30. Después es un adulto joven, un adulto un poco más grande, digo. Pero un proceso importante de nuestra vida es precisamente el periodo de nuestra vejez. Para eso hay que llegar muy bien. Para que esa vejez dure, en términos de lo que está programado, digamos, entre 20 y 25 años. Hoy, digamos, la esperanza de vida son entre 80 y 85 años. Entonces, una persona que cumple 60 y es considerada persona mayor, tiene por delante 25 años más. Una mujer hoy se jubila a los 60 años y un hombre a los 65. Quiere decir que tienen entre 25 y 20 años más para seguir, digamos, disfrutando, y para eso se necesita una vejez activa. Entonces es lógico que cuando tengan un problema de digamos, salud, por más menor que sea, empiecen con ese proceso de angustia y quieran saber rápidamente qué es lo que pasa, qué es lo que tienen y cómo se puede solucionar. Alguna vez tengo una pausa cortita antes del cierre y después cerramos con cosas tuyas. Pero quiero decir, alguna vez me dijiste acá que la jubilación, ya que planteas la edad, no sea el significado de que ahí terminó todo y que luego te quedás sentado mirando pasar la vida. Por el contrario, por delante tenés proyectos, sueños y demás acomodados a tu edad. ¿Sí? Y ahora hablamos un poco de vos, ¿está bien? Dale. Bueno, hagamos este corte previsto y después entregamos el cierre con Claudio Ríguez. Ya venimos.
Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Morón en Obras. Estamos asfaltando las calles del partido, poniendo en valor las plazas y los espacios públicos, renovando la iluminación de todos los barrios. Continuamos construyendo el Morón que soñamos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Bueno, en el final nos guardamos este espacio para hablar un poco de lo que estás haciendo. También relacionado con los adultos mayores, ¿no? Sí. Y que abre la cabeza a algo que dejamos planteado en el bloque anterior, que hay que tener por delante cuestiones. ¿En la universidad estás? Contame un poco. ¿Y cuál es el desarrollo en semejante universidad? Sí. Bueno, estoy en dos. En la UNLAM estoy como, digamos, docente y ahí estoy haciendo todo un trabajo con la formación de cuidadores domiciliarios destinado a personas mayores. Los que no saben, Universidad Nacional de La Matanza. Llegamos a una región bastante Exactamente. amplia. Y después estoy en la UNO, Universidad Nacional del Oeste, acá con sede en Merlo. Estoy coordinando el Observatorio de Personas Mayores. Mirá. Y estamos haciendo un trabajo específicamente, digamos, en primera instancia para toda la zona de Merlo, pero también eso después se va a ampliar para toda la zona oeste. Lo que estamos haciendo es empezar a medir esto que decíamos en el bloque anterior, cuál es el cuadro de situación o la situación de las personas mayores en nuestra región, tomando en cuenta, digamos, los índices de calidad de vida, cuál es la percepción respecto de la salud, de su propia salud, cómo hacen, digamos, con el tema de sostener la vida social, qué pasa con aquellos, digamos, que han quedado viudos o viudas, o que han perdido su pareja, o que se han divorciado, o se han separado. ¿Qué pasa con los efectos de la pandemia respecto de las personas mayores, que han sufrido y mucho, porque han estado recluidas? Para una persona mayor, como dijimos antes, que tiene una expectativa de vida un poco más protagonista, prolongada, estar un año encerrado y además sentirse factor de riesgo. Recordemos que cuando comenzamos con la pandemia, el problema central o el núcleo más focalizado era hay que cuidar a las personas mayores. Nos cuesta a nosotros acomodarnos al tiempo de encierro que nos tocó vivir. Claro. Imagínate a un adulto mayor. Exactamente. Sí. Entonces todo esto es lo que nosotros estamos pergeniando, trabajando con todo un equipo desde el punto de vista del ámbito académico. La idea central es empezar a diseñar encuesta de calidad de vida en la región oeste respecto de las personas mayores y tener, digamos, una situación de diagnóstico precisamente por esto. Porque como se vive más tiempo, hay que empezar a hablar y pensar qué es lo que hacemos con las personas mayores. Yo tengo muy claro, es una opinión estrictamente personal, que el mercado, la oferta y la demanda no se va a ocupar de esa gran masa de personas mayores que son activas, que son protagonistas, que están en muy buen estado de salud, totalmente. Y que el mercado no se va a ocupar de esas personas mayores. Entonces el Estado tiene que ver qué hace, cómo genera políticas públicas destinadas a esa gran masa de nuevos jubilados, de nuevas personas mayores, que es un número importantísimo, ¿sí? Vos pensás que en el 2050... el 25% de la población mundial va a ser considerada persona mayor porque van a tener más de 60 años. Es decir, un cuarto de la población mundial va a tener más de 60 años. Hoy se envejece mucho más y tenemos más viejos que las personas que nacen, ¿sí? que niños que nacen, niños y niñas que nacen. Entonces, sobre eso hay que hacer algo, porque como dijimos en el bloque anterior, uno es considerado una persona mayor a partir de los 60 años, pero hay una proyección de vida de 20, 25 años. Es un montonazo, son 2 décadas y media. Y en muchos casos, si yo te cuento, por ejemplo, con uno de los proyectos, con el tema este de la UNO, el Observatorio de Personas Mayores, empezamos a detectar que, por ejemplo, tenemos también una masa, o digo, crecimiento importante de personas que tienen 90 y 100 años. Es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestros centenarios? Porque hoy una persona mayor que ha tenido durante su vida hábitos saludables, que se ha cuidado, que no ha hecho ningún desperfecto, digamos, o que, bueno,
ha tenido una vida medianamente saludable o de autocuidado, esa persona puede tranquilamente, digamos, superar los 20, 25 años de expectativa de vida una vez cumplidos los 60. Y puede llegar a los 100 y quizás más. Digo, hoy tenemos que pensar también qué se hace con los centenarios. Tenemos personas de 90, 95. No hace mucho tiempo atrás, creo que lo hemos comentado, se empezaron a pensar en América Latina, que es uno de los países que es una de las zonas, donde hay más índice o calidad digamos, tenemos más viejos. Es decir, hoy América Latina es un continente que está envejecido. Y se comenzó a pensar en las Olimpiadas para las personas mayores. Sí, claro. Y una de las cuestiones eran que se habían armado, digamos, las carreras entre 60, 65 años, 65 y 75 años, 75 y 85 años, y ahí ponían 85 y más. Y hubo un grupo de atletas amateurs que tenían más de 90 y mandaron una nota pidiendo, digamos, que, claro, sí, que haya también una posta, digamos, de 90 y más. Bueno, estas son las cosas que nos sorprenden en nuestras propias vejeces, digo. Por eso es sumamente significativo que nosotros podamos estudiar y hacer un análisis, digamos, sociológico respecto del avance de las personas mayores y de la generación de políticas públicas, porque precisamente hay que atender a ese nicho o a ese colectivo que obviamente no es un colectivo que está destinado a estar en una cama, postrado, nada que ver. Es un porcentaje muy mínimo el de las personas mayores que tienen, digamos, su salud bastante perjudicada. El resto, la gran mayoría, son personas activas que pueden tener alguna dolencia, como las podemos tener todos, y que son bastante comunes y que hoy está dentro de lo que se puede considerar una enfermedad crónica, pero que es totalmente atendible desde el punto de vista médico y que no nos impide que podamos desarrollar una vejez hiperactiva. Déjame decir que cuando lo pronuncias en décadas suena a mucho, 2 décadas y media, es un montón. Además, bien vivida, porque si uno se cuida, la ciencia, la salud y los profesionales han evolucionado de manera tal que te acompañan en esa estadía. Sí. Y estás bien. Sí. Bueno, tengo que cerrar. Claudio, sos responsable de Indaga, una consultora que prontito nos va a acercar algunos datos de un relevamiento que tiene que ver con la calidad de vida, al menos en una región de nuestro AMBA. Bueno, desde nuestra, digamos, consultora Indaga, es verdad, nos pidieron hacer un estudio respecto de la situación y la calidad de vida de las personas mayores en la región oeste. Lo estamos haciendo para Morón, Ituzaingó y Burlingame. Y un aspecto que nosotros vamos a considerar mucho es el tema de la soledad. Uno de los grandes problemas que tienen nuestras personas mayores es el tema de la soledad, la angustia. Pueden estar muy contenidos, pueden tener su entorno que lo cuidan, que pueden los acompaña, estar... Sí. Pero el problema central es que, digo, del mismo modo que nosotros nacemos, también morimos. Entonces, a medida que vamos avanzando en nuestra vida, sabemos todos que la muerte está ahí. Digo, a ver, uno puede dilatarla, obviamente, cuidándose, pero bueno, en cualquier momento, a medida que pasan los años, hay un desenlace que tiene que ver con nuestra muerte. Entonces eso genera muchas veces angustia, genera una sensación de soledad bastante notoria, a pesar de estar contenidos. Eso queremos trabajarlo mucho y ver, digamos, ver de qué modo, digamos, generamos estos espacios, digamos, para que también existan la posibilidad de vincularse, de estar, digamos, dentro de los grupos sociales y de conversar de estas cuestiones. Bien. Lo que no puede pasar es que esto forme parte, digamos, de, bueno, me pasa a mí y no lo cuento. Como siempre digo yo, el cuerpo en algún momento, cuando uno no dice lo que le está pasando, el cuerpo en algún momento le va a pasar factura. Entonces es mejor que empecemos a conversar de esto que nos está pasando. En algunos focus group que estamos haciendo realmente nos está dando un muy buen resultado, porque surgen muchísimas cuestiones. Entonces eso se va a ver, digamos, reflejado en los datos que vamos a tener dentro de poquito tiempo. No puedo decir mucho porque estamos recién comenzando con el trabajo de campo, pero ¿en abril podremos tenerlo? Cuando lo tengamos, sí, en abril seguro. Sí. Visitanos, venía a charlar y a contárnoslo. Bueno, ¿cómo no? Me parece que la etapa en la que marcás la soledad tampoco está cubierta por quienes acompañamos, porque, y me involucro, muchas veces no entendemos ni procesamos esa soledad que vive el adulto mayor. Absolutamente cierto, Raúl. Eso es donde tenemos que profundizar.
Y lo de verbalizarlo, hablarlo, ponerlo en la mesa y contarlo, ayuda un montón. Gracias, Claudio. No, de verdad, te has hecho un hueco, que ande todo muy bien. Nos volvemos a encontrar prontito. Saludos a vos, abrazo a Mauricio. Está de juerga el doctor. Bien, Merecido lo tiene, don merecido Esquinazzi. lo tiene. Mauricio, abrazo, chicos, gracias. Como digo siempre, bueno, lo dice Mauricio, el consultorio continúa atendiendo. Diría él que pase el que sigue. La que me toca a mí es la vida es una sola. Muy breve y pasa rápido. Intentemos ser felices, de eso se trata. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.